del nudo al infinito. Siempre viviré. La verdad transformadora. Entonces, dice así, lo dijiste ya, y ahí en la Biblia hay 365 no temas. O sea, ¿qué significa? Que todos los días Por año. tenemos que vivir sin miedo. Dios nos insta al espíritu a vivir sin miedo. Porque cuando uno entiende, porque a veces uno dice, cuando se repiten 2 veces lo mismo, no, bueno, es que Dios está afirmando. Cuando 3, pero 365. O sea, qué bueno que 365. Dios sabe que vamos a tener miedo. Sí. Que vamos a ser miedosos. Sí, exacto. Que Satanás nos infunde el miedo, ¿sí? Para vivir con miedo. Entonces el Señor nos da la solución. O sea, la vitamina diaria. Sí, por favor, léase para vencer este nudo, para desenredarlo, empieza a leerse un versículo diario que le diga, no temas, búsquelos. Diga, Google, por favor, me dices los 365 versículos que hay para yo leerme uno diario. Y usted se lo lee. Que sea la Esa es una vitamina. tarea. Una vitamina para atacar el temor. Sí, otro versículo bíblico importante, porque acuérdense que estamos quitando las mentiras con las verdades bíblicas. Entonces es primera de Juan 4:18 que dice, también lo nombraste, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si ¿qué es echar fuera? O sea, lo va sacando por la puerta y lo saca patadas y todo. Así literal, no dice lo empuja, lo acuesta y lo pone aquí tranquilo, lo amarra, sino lo echa fuera. Lo echa fuera. Lo saca corriendo, ¿sí? Porque en realidad el amor es el que vence el temor. El amor de Cristo, cuando nos sentimos amadas, cuando esa identidad que la hablamos en uno de estos episodios que ya hemos hecho, decíamos esto es lo primero, cuando uno se siente como hijo, se siente con el valor, se siente amado, uno en realidad ya empieza a ver todo como que se le empieza a quitar los miedos, ¿sí? Por ejemplo, dijo Marisol en ese episodio que uno a veces dice, ay, la identidad, pero me acuerdo de todo lo que he vivido y se me dijo, ay, ¿soy eso? Empezó a sentir vergüenza, culpa, miedo, ¿verdad? Sí. Pero cuando yo llego a ese momento en que yo ya he vivido lo que yo he vivido, no importa lo que sea, pero yo encuentro en Cristo mi identidad y encuentro que soy la hija y soy la hija amada, ¿cómo se dice? La niña de sus ojos. Hay un versículo que habla de somos como su tesoro. Dice la Biblia que somos la niña de sus ojos, ¿sí? Es su tesoro. Entonces, cuando uno ya se centra como en eso, se siente amado. Oh, ¿Sí o no? qué hermoso. Sí. Cuando uno puede centrarse en esa verdad, en la identidad en Cristo, uno en realidad se siente una mujer amada. ¿Sí? Y cuando está el amor, ese amor perfecto de Cristo que se manifiesta en todo lo que Él hace, en todo lo que Él es, en cómo nos relacionamos todo el día con Él, en la forma en cómo lo pensamos y cómo Él piensa acerca de nosotros, se va todo el temor, ya no existen las inseguridades, ya uno empieza a vencer el pasado a través de la identidad en Cristo y de su amor que viene como a cobijarlo todo y a cubrirlo todo. En Primera de Corintios, 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Yo pensaba que están como en el mismo cajoncito, la fe, la esperanza y el amor. Como otros, como el dominio propio, la templanza, están en otro ladito, como así. Y esos 3 son supremamente importantes para este nudo. Claro. Sí. Porque necesitamos sentirnos muy amados, pero antes de sentirnos muy amados necesitamos creer. Claro. Sí. Sí, Somos creer y amados. tener la esperanza, porque la fe y la esperanza es como uno vivir esperanzado, digamos, valga la redundancia, vivir motivado en el día, creyendo que las cosas van a ir bien, que lo futuro y lo venidero es algo bueno, porque Dios lo creó, porque Dios tiene en su pensamiento cosas buenas, pensamientos de paz y de bien para nosotros, Sí, dice la Pensar Biblia. que lo mejor está por venir. Exacto, es esa esperanza, porque si uno vive sin esperanza, ¿cómo vive? Claro, porque ahí solo complemento con un versículo hermoso en el Salmo 100, dice, porque Jehová es bueno, Bueno, Dios es bueno. bueno, amén. Siempre es bueno. Por las circunstancias muchas Cualquier veces cosa. que hayamos enfrentado, pasado, muchas difíciles, Dios es bueno. Cuando Amén. nos llevamos eso en el corazón, hay muchas cosas que se empiezan a transformar Sí, en nuestra vida. total. Para así siempre es. su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Por eso dice la palabra, pensar en todo lo bueno, lo agradable. lo que Filipenses es de 4:8, bueno. amén, eso es verdad. Entonces, esta verdad bíblica de saber que el amor es como el fin del todo el discurso, pero el amor nos hace cambiar todos esos miedos, la fe de saber
Por ejemplo, uno de los miedos que yo les nombré ahorita, el miedo a perder el control. Cuando usted está en modo fe, viviendo la fe, usted va caminando y usted a veces no tiene casi que ni idea, un poquito puede como vislumbrar, como así, lo que más o menos Dios le deja ver, pero usted no tiene el panorama completo. Pero usted cree y vive con esperanza de que es bueno. ¿Sí? Entonces toda esa dinámica de la voz interior del negativismo, que es algo tan destructivo y que nos llena de miedo y de ansiedad, ¿cierto? De incertidumbre, se va a ir quitándose, lo echamos allá por la puerta, como decimos, lo vamos a echar fuera, ¿sí? Lo echamos fuera, se desarraiga de nuestra vida cuando empezamos a vivir con fe, con esperanza y con amor. Y cuando el mayor de ellos es el amor, cuando realmente nos podemos sentir amados, ¿sí? Y cuidados, o sea, Dios es el que nos cuida. Dios tiene cuidado de todo. Le quita a usted los enemigos de enfrente, ¿quién lo hace? Dios. Es el que pelea. Como cuando David fue a pelear con Goliat. ¿Sí? Yo no vengo a ti con espada, yo vengo en el nombre del Señor. Nomás tener esa fe afianzada en el corazón de hacer todo con fe. Yo voy a hacer esto, Dios me está mandando. Y sobre todo vivir en santidad, como lo hemos estado hablando en esta iglesia, vivir en santidad para poder discernir qué es del Espíritu y qué no. Cuando uno tiene ese discernimiento espiritual, uno va a la fija, porque uno entiende que Dios lo está dirigiendo. A lo que yo les nombraba el otro día, que Dios quiere mostrar su agenda profética. Dios sí quiere hablar todo el tiempo. ¿Sí? En todo, en lo bueno, en lo malo, en lo que sí le parece, en lo que a uno le parece a uno. Dios siempre quiere decir por acá, por acá, por acá. Él es nuestra dirección, ¿sí? Estamos la dirección de su espíritu para poderlo hacer. Pero, concluyendo un poco, Dios no nos llamó, dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o sea, se puede ver de miedo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. Sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir de esta manera, creyendo, soltando el control, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas y al que como Él lo sabe todo, sabe el inicio y también sabe nuestro fin, Él sabe qué nos conviene. ¿Quién nos conviene? ¿Qué trabajo nos conviene? ¿Qué inversión nos conviene? ¿Qué amistades nos convienen? ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es nuestro diseño? Él lo sabe todo. Tenemos que vivir bajo esa forma espiritual, entendiendo que no somos seres naturales, sino somos seres espirituales y nos alineamos a esa forma sobrenatural de vivir espiritualmente para poder vivir así. Menos mal lo sabe todo. Así como dices tú. Menos mal. ¿Cómo que digo? O así no digo. ¿Cómo que digo? No, si ¿Qué quieres. descanso? Después de hablar de todos esos días, qué descanso que digas que Dios está al control, porque a veces. Bueno, y miren que hay unas formas que estuve mirando por ahí muy buenas en las cuales nosotros podríamos aplicar para poder empezar a trabajar ese miedo o los miedos en realidad, ¿sí? Porque vivimos con miedo y hacemos todo con miedo en el día, ¿cierto? Estábamos hablando de eso, que uno se levanta y como que le da miedo hasta salir para la calle, tomar una decisión le da miedo, lo posterga, así procrastina en cosas que tiene que hacer, pero entonces como que no sabe por qué. No, pero es un miedo por allá metidito que no encuentra la raíz, un montón de cosas. Se mira al espejo con miedo. También, de no mira al espejo por miedo. Sí, yo he conocido personas que no les gusta mirarse al espejo. Sí. Me han dicho, sí, yo he conocido personas que no dicen, yo a veces me levanto y yo ahí como que, y no, ni me miro. ¿Pero por qué? Porque tiene miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a encontrar que no le gusta lo que ve? Sí, claro. Miedo que no se acepta. Como es, miedo que quisieras ser otra. Bueno, entonces es aprender en el día a día, porque se hace así, a salir de ese modo miedo, del modo alerta ese que hablamos y de cómo calmarse, porque el miedo como produce ansiedad o mucho estrés también, ¿cierto? Y estás así ¿cómo es que decías que se siente el miedo en el cuerpo? Decías como que se aprieta a veces el pecho, se le da a nivel digestivo, da también como reacciones. Las manos te paralizas, porque también te paralizas, te puedes quedar bloqueado. Exacto. Entonces hay que empezar a trabajarlo, puede ser de esta manera. La primera, nombra a tu narrador. Entonces tú identificas el miedo y tienes que aprender a nombrar tu narrador. Entonces ya no es, ay, es que yo así no, Ellen. Ellen. Sí, Ellen.
está teniendo esta reacción. Es como si le hablara en tercera persona, se llama, ¿no? Nombra a tu narrador para que tú puedas salir de tu mismo bucle de miedo, porque el miedo nos mete en el bucle de pensamientos negativos, de todo es la catástrofe. Nombra a tu narrador. Tú estás sintiendo angustia por cualquier cosa, ¿cierto? Como sufrimiento, alguna sensación de esas que cada uno ya como que las identifica. No, dices, Marce, tal cosa, y te traes la calma, pues, nombra a tu narrador tú misma. 2, regreso al presente a través de los sentidos. Entonces, puedo tomarme algo, tomarse un vaso de agua, vaya, ya saqué agua y diga, bueno, acá estoy, este es mi momento presente. Cuando estoy hablando a nivel del pensamiento, que se vuelve como loco, porque en realidad lo que se gesta es interno y tenemos muchos problemas allá adentro. Entonces, bueno, volver al presente a través de los sentidos. 3, modo observador, que es lo que hay que hacer, que yo les decía el otro día, yo a veces me siento y quiero pensar a ver cómo me estoy sintiendo, porque estoy pensando. Póngase en modo observador, analice por qué se está sintiendo con ese miedo, qué es lo que le gesta por allá, por qué está en su cuerpo sintiendo eso. Póngase en modo observador. 4, analiza cómo te hablas, analice el diálogo, literal. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo que yo no puedo, es que voy a salir sola, es que de pronto me roban, todos esos pensamientos que llegan de cualquier cosa, ¿sí? O no voy a ser capaz, o esto me van aquí a rechazar, todo eso. 5, respire. Respire 4, 7, 8, en 4 segundos tome aire, en 7 sosténgalo y en 8, ¿cómo se llama? Exhale. Porque la respiración trae calma al sistema nervioso, porque lo que se nos altera a nivel del cerebro es el sistema nervioso, ¿sí? Creo que es el parasimpático que se pone así y no logra estar en calma. Entonces con la respiración y todo eso llega y recursos. Y 6, duerma bien, proteja el descanso. Una persona que no logra dormir, que sufre de insomnio o que por el miedo, por la culpa, por las deudas le generan miedo, ¿no? Miedo a ver qué pasa si le quitan la hipoteca o la casa, le pasa algo a la casa, por ejemplo. Entonces proteja su descanso porque usted tiene que aprender que no puede andarse preocupando. No le ha llegado el momento que, digamos, lo van a embargar ni nada de eso. Pero usted ya está, ay, me van a embargar. No, espere. Respire, duerma bien, tranquila, aprenda a proteger su descanso para que pueda pensar al otro día más claramente. Está comprobado científicamente que quien no duerme bien no hace una limpieza del cerebro, no existe la limpieza del cerebro y se acumula la carga, el estrés, y entonces tienes un mal día ya. Por tener un mal sueño, por no dormir las horitas y por no lograr el sueño REM, ese que uno se relaja y repara a nivel del cerebro y del cuerpo, entonces usted tiene un mal descanso y por consiguiente tiene un mal día. Y se envejece y todo. Entonces, esas cosas podemos empezar a aplicarlas, ¿cierto? Estos consejitos que son buenos para la mente, para el cuerpo, para las emociones, para el corazón, para todo, digo yo. Esas herramientas. Bueno, Esas herramientas prácticas. acá ya la idea es que hagamos aquí una declaración para sellar un poco esto. Antes de eso, 2 preguntas que las teníamos aquí escritas. Dice, ¿qué es lo peor que podría pasar cuando usted piensa en su miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero es que ni siquiera lo sabemos cómo No. decir. Porque dice, hay un estudio científico que dice que la persona se preocupa por algo y sufre y se encholean de todo, ¿sí? Y más o menos del 100% hay 2% de probabilidad que eso pase. Nada. El 98% no pasa. Se estresó 98%. Se estresó por nada. No voy a dormir por nada, señoras, ¿cierto? Sí, Sí. ¿Qué hubiera sido lo peor? El decir, uy, ¿qué hubiera pasado? El hubiera. también. ¿Qué hubiera pasado? Y si lo intento, ¿qué podría pasar? Esas 2 cosas, cuando usted vea su miedo y diga, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si intento lo que tengo miedo a hacer, pues también, ¿qué podría pasar? Entonces hay que analizar como hacia dónde va eso, hacia dónde puede llegar. Sí. Y ahí ya uno también empieza a despejar como la mente, no, pasó aquí ya, no pasa nada, esto aquí, esto lo puedo controlar, y empieza a gestionar mejor, ¿cierto? Así es. Ahora Por sí. eso repitan, niñas. A ver, vamos. Cierren los ojos. Está muy al lugar. Aunque tenga miedo, Aunque tenga miedo, voy a avanzar. voy a avanzar. Aunque dude, Aunque dude, voy a intentarlo. voy a intentarlo. Aunque no sea perfecta, Aunque no sea perfecta, voy a dar el paso. voy a dar el paso. Hoy el miedo no decide por mí. hoy el miedo no decide por mí, Por mí. Bien. ni por ti tampoco. Es verdad. Cuando estás hecha un 8, el miedo te puede enredar un poco, ¿cierto?
Pero Total. ¿cuál es ahí como la estrategia? Confía. Estamos en un proceso. Así es. El proceso te impulsa, dice por acá. Ujú. Y lo que siempre decimos, tal vez hoy no hay respuestas. Esto hasta ahora es un proceso, poquito a poquito vamos a ir dando el paso. Entonces, chicas, esto es Hechas un 8. Donde enfrentamos el miedo y activamos el propósito. Chao. Hecha un 8, mujer de fe.